Bienvenidos a Cruza de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para platicar sobre las relaciones México-Estados Unidos en el contexto de las elecciones norteamericanas está con nosotros la doctora Ana María Aragonés. Ana María es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, una gran conocedora de la cuestión migratoria y de las relaciones binacionales, autora de múltiples trabajos, no los digo todos porque entonces se nos va todo el programa. Ana María, muchas gracias por estar aquí en este Cruce de Palabras. Al contrario, encantadísima por estar otra vez aquí contigo, encantada. Gracias. Ana María, ¿hasta dónde se puede decir que las relaciones con México son parte de la agenda de las elecciones estadounidenses? Bueno, mira, yo diría que efectivamente México es importante en la medida en que tenemos una serie de acuerdos firmados, tenemos una frontera de 3.000 kilómetros y demás, aun cuando a veces no parece que sea la importancia que México sí le da a Estados Unidos y a Canadá también por el TEMEC, etcétera. Sin embargo, indudablemente México, sobre todo en estos últimos momentos, ¿no?, en donde ha habido esta situación de migración y demás, indudablemente me parece que es importante. Entonces, es un poco preocupante en este momento, lo que preocuparía un poco más es, bueno, ¿qué va a suceder con la elección de Estados Unidos, ¿no? ¿Quién va a ser? Si va a ser Biden o si va a ser Trump, porque en realidad de eso depende muchísimo la situación que México va a vivir, ¿no? Pero sí me parece que es indudablemente un país que tiene que tener importancia, sobre todo por ese tipo, no solamente son las relaciones sociales, las relaciones migratorias, ya, las relaciones económicas sumamente importantes, ¿no? A partir del TEMEC, que podríamos discutir si es importante para México o cuáles son los problemas, que indudablemente desde mi punto de vista sí presenta muchos problemas, pero de todas maneras hay una relación, si bien asimétrica, que ese es el gravísimo problema, ¿no?, como ha pasado prácticamente en todo este tiempo. La relación es una relación asimétrica que en realidad pues siempre está México más afectado que lo que puede tener Estados Unidos, indudablemente, ¿no? ¿Qué importa sobre México en esa campaña? Las drogas, la migración, la, entre comillas, competencia desleal de una mano de obra barata, ambientales. ¿Cuáles son los puntos de la agenda de los candidatos estadounidenses? Fíjate que es interesante ver cómo, te voy a hablar, por ejemplo, de migración, que me parece que hay un punto interesante. Con Trump, pues indudablemente fue detenerlos, o sea, después podemos hablar y profundizar en esto. Sin embargo, lo que me parece interesante, por ejemplo, en Biden, que no lo plantea de ninguna manera Trump, es hablar de una reforma migratoria integral. Claro, habría que ver los puntos, pero eso ya lo que quiere decir es algo interesante y muy diferente de lo que plantea, por ejemplo, Trump, que nunca lo ha planteado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una reforma migratoria integral, quiere decir que están pensando en integrar a los indocumentados, porque hasta ahora cuando se habla de reforma migratoria, bueno, se habla de cantidad de visas, en cantidad de cuestiones que se pueden hacer de manera a través de cuotas y demás. Sin embargo, la palabra integral desde hace bastante tiempo está comprendida en la idea de incorporar indudablemente a los indocumentados. Estamos hablando de indocumentados, de 5 millones de indocumentados, que son muchos millones o más, ¿no? O sea, más o menos esa es la cifra, entre 11 millones en total, pero mexicanos hay más o menos entre 5 millones, 6 millones. Entonces, hasta ahora siempre se ha dejado de lado a esta gente, ¿no? Cuando en realidad ellos están trabajando, están pagando impuestos, están indudablemente incorporados desde hace muchísimos años, 20 años, y lo peor de todo, perdón, enorme vulnerabilidad porque están en un limbo jurídico. Por lo tanto, cuando Biden habla de reforma migratoria integral, hay un punto a su favor, en ese sentido. La otra cosa que parece ser también importante, que es lo que va a pasar con China. O sea,
parece ser que quieren traerse muchas de las empresas que están en China, se las van a traer a Estados Unidos. En realidad van a venir a lo mejor para México. Entonces se habla de que esto puede ser, efectivamente, puede ser un elemento importante. Sin embargo, nos mantenemos siempre en lo mismo. Estas empresas vienen a México como lo que hemos estado viviendo, o sea, somos parte de esta, digamos, división internacional del trabajo que nos toca la parte de maquila. Ese es el gravísimo problema. Entonces, es verdad que se dice, bueno, tenemos una oportunidad maravillosa porque ahora con China y los problemas entre China y Estados Unidos, nosotros podemos retraer. El problema fundamental es que se vienen a México primero porque hay control salarial, es decir, hay un salario bajo, hay un salario muy bajo que lo hace muy competitivo en las famosas cadenas de valor. En realidad estamos en la cola, o sea, quien decide, innova, diseña y demás son los que están al inicio de la cadena de valor, que normalmente son los países desarrollados, en este caso Estados Unidos, y a nosotros nos toca hacer la manufactura, la maquila, es decir, producir lo que ellos plantean. Y en ese sentido me parece que tendríamos que tener una posición diferente. No es que no sea importante tenerla, pero ojo, no podemos convertir como lo que hemos sido hasta ahora. Esa es la verdad. Somos un país maquilador, ¿no? Eso me parece que tiene que cambiar. Ana María, la población de descendientes mexicanos en Estados Unidos, ya tienen papeles, que están credencializados. ¿Por quién votarán? ¿Es realmente una disputa la que hay por esos posibles votantes? Pues mira, se habla de que hay muchos latinos que están apoyando, cosa que sí llama mucho la atención. O sea, claro, hablar de latinos es hablar pues de una gran cantidad de gente. Estamos hablando de mexicanos, hablamos de cubanos, en fin, hablamos de una gran cantidad de gente, ¿no? Pero yo creo que las últimas demostraciones, digamos, todos estos movimientos sociales surgidos precisamente por la violencia, la agresividad de las policías sajonas y demás, en contra no solamente de los afroamericanos, sino también de los latinos y de las diferentes etnias, digamos, ¿no? Las minorías étnicas, ¿no? Yo creo que eso está haciendo reflexionar a mucha gente que en un momento dado seguramente, es más, se decía que había parte importante que habían votado por Trump, cosa que era un poco extraño. Sin embargo, yo creo que estamos en otro momento, que estamos en un momento diferente. En realidad, fíjate, la pandemia les ha pegado a todos. O sea, no solamente a los indocumentados que les ha pegado durísimo, porque son indocumentados, etcétera, sino también a muchos de estos trabajadores, a muchos de estos que eran migrantes o hijos de migrantes que en este momento son ciudadanos, en realidad norteamericanos, ¿no? Yo creo que todo ese tipo de cosas indudablemente los está haciendo reflexionar y me parece que puede ser una parte importante de la votación que puede tener Biden, sin ser ojo, porque tampoco que digas, bueno, Biden es lo máximo, qué barbaridad, es una, como pasó con Obama, ¿no? Pues no tiene ni el carisma, ni digamos como es un poco pensar que, bueno, lo vamos a votar para ir en contra de Trump, ¿no? Tampoco es que sea, ¿no? Pero a mí me parece que dadas las nuevas condiciones, los problemas sociales, los movimientos sociales internos, la bestialidad de las policías y demás, ha hecho reflexionar, yo creo, a los grupos de latinos, a los grupos de mexicanos que ya son ciudadanos. Ana María, la reciente visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump fue leída por algunos analistas como un apoyo suyo a la candidatura de Trump. Algunos elementos del equipo de campaña de Donald Trump trataron de utilizar este relato en esta dirección. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Fue efectivamente así? Mira, yo no lo creo. O sea, sí, bueno, considero que yo no hubiera hecho la visita, eso definitivamente. Si a mí me hubieran preguntado como asesora, no hubiera dicho, no, no vayas, ¿no? Sin embargo, al momento, o sea, hubo cosas que me gustaron,
como del discurso de Andrés Manuel López Obrador, otras que me parecieron mal, por ejemplo, la cuestión de que nunca nos has agredido, cuando en realidad sí ha agredido de una manera terrible, ¿no? Pero era un poco como, bueno, voy a decir esto para ver si no me sigues pegando, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, a mí me parece que si bien se trató de utilizar como un apoyo, la verdad es que las cosas están muy por encima de esa visita. O sea, esa visita lo que hizo fue como tratar de, desde el punto, yo no lo sé porque no hablo con el presidente, por supuesto, pero el análisis que yo hice después de eso me pareció que era, bueno, algo que él tenía que hacer, como que le bajó la tensión, se sintió bien porque finalmente, bueno, no pasó nada. Una cosa que fue interesante, que en realidad eso sí fue por la visita, es que el DACA, por ejemplo, que ya estaba decidido que iba a rebotarlo, a Trump, pues hasta ahora no ha hecho nada. Lo que no quiere decir que si sale, por supuesto, este va a ser uno de los gravísimos problemas, ¿no? Pero de todas maneras, ese se paró. O sea, hay que recordar que en ese momento estaba decidido a rebotar, a revocar la cuestión de DACA, ¿no? Y ahí se paró. Entonces yo creo que si algo bueno pasó, me parece que eso fue algo que me pareció importante. Y después, mira, yo creo que las cuestiones, una simple visita, realmente no creo que se trató de utilizar y demás, pero digamos como que las cosas son mucho más complejas que una simple visita, me parece. ¿Te parece, Ana María, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Y ustedes, amigas, amigos, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la doctora Ana María Aragonés. Ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, una especialista en las relaciones México-Estados Unidos, en la cuestión migratoria, en todos los entretelones de este nuevo orden económico mundial que se está construyendo. Ana María, por tus respuestas anteriores, la impresión de que no es secundario en la agenda mexicana o en la agenda latinoamericana incluso, quién gane las elecciones en Estados Unidos. Que hay una diferencia significativa si gana nuevamente Donald Trump o si gana Biden. Sin embargo, las experiencias para México de gobiernos demócratas han dejado mucho a desear. Uno de los gobiernos donde más expulsiones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos hubo fue precisamente la de Obama, que se presentaba como un candidato muy progresista. ¿Por qué entonces hoy con Biden sería diferente? Bueno, mira, tienes toda la razón, ¿no? O sea, realmente, si además hacemos un poco de historia muy rápida, fíjate que la reforma migratoria del año 86 fue un republicano, o sea, quien la hizo, o sea, indudablemente, y fue una reforma que dio amnistía a los indocumentados, en eso absolutamente. Yo por eso una vez escribí un artículo que decía, tan malo el como el Colorado, el pinto como el Colorado, ¿no? Porque a la mera hora, en realidad, en relación con la cuestión migratoria, pues ellos tienen una agenda bastante clara, ¿no? Y lo que comentas con Obama, toda la razón. O sea, a Obama le toca el 2008, que son la crisis terrible, y actúa como todos los presidentes del momento, en donde lo primero que hacen es deportar a la gente, porque ¿cuáles son los que se pueden deportar? Esa es la grave cosa del fenómeno migratorio, pues son los que son indocumentados. Y entonces busca despresurizar la cuestión del mercado laboral, finalmente, ¿no? Entonces, efectivamente, fue horrible, 2 millones, es una de lo más inhumano, porque además había gente que llevaba 20 años trabajando, o sea, indudablemente. ¿Qué fue lo que pasó? Trump continúa con las deportaciones, pero en menor medida, porque la crisis estaba de salida, o sea, sí hay que recordar que la crisis está de salida, y cuando está de salida, Estados Unidos, como muchos de los países desarrollados, tienen problemas muy serios, o sea, problemas que resuelven
gracias a los migrantes. Entonces también tú tienes que contar una crisis que va de salida, que en realidad, bueno, fíjate lo que pasó con Obama, el desempleo llegó a 10.6%, una cosa terrible, que fue ya cuando salió Obama había bajado a 5.6, pero luego con Trump bajó a 3 puntos y tantos, o sea, bajó tremendamente. Y a eso hay que pensar que en realidad Estados Unidos, como muchos países desarrollados, tienen graves problemas en el mercado laboral porque no hay reproducción de la población. Entonces, claro, entre que tenían menos gente, que tienen menos gente, todos ellos pagan impuestos, eso se están reforzando la cosa fiscal para las jubilaciones y demás. Pero además también había la otra cosa, en tecnología. O sea, tenemos que pensar, Silicon Valley está realmente lleno de migrantes. Entonces, claro, en cuanto Trump dice, vamos a bajar a las cuotas de las visas de alta calificación, pues se ponen como locos, pues no vamos a hacer nada, porque en realidad no solamente es muchos mexicanos que están trabajando como con sus visas y demás, ¿no? Entonces yo diría que lo que podríamos pensar en este momento de diferencia, que es lo que yo te decía antes, hay diferencia, es que nunca se ha planteado fíjate, la última vez que se planteó una fue con Bush hijo, se planteó una reforma migratoria que se echó para atrás porque vino lo de las torres, pero en realidad estaba bastante cercano y estaba ahí el canciller, estaba Castañeda, precisamente hablando de la enchilada completa, porque decía la enchilada completa indica que hay que meter a los indocumentados, ahí ya no había mucha posibilidad, pero de todas maneras, pero en este momento se vuelve a hablar, y es un demócrata el que está hablando de la reforma migratoria integral. Integral es meter a los indocumentados, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que ahí veo una diferencia, donde ya no veo mucha diferencia. Eso, pues, además depende del Congreso también, pues, que ya sabes que pues, se puede hacer, pero finalmente quien decide es el Congreso. Lo que no está muy claro, o sea, una de las cosas que se ha propuesto por parte de México con Andrés Manuel López Obrador, que me parece muy interesante, junto con la CEPAL, es decir, el fenómeno migratorio se va a dar, no, y en este momento más, porque una vez que la pandemia, vayamos saliendo de la pandemia, las condiciones son peores que antes. Por lo tanto, la gente va a tener la misma causa de salida o peor todavía con las condiciones que estamos viviendo, de crisis, de desempleo, de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantea México con la CEPAL? Muy interesante, que se haga un desarrollo, un proyecto de desarrollo integral, en donde vaya no a que se beneficien las empresas gringas o las que sean, sino en realidad que vaya a educación, a ciencia, en fin, todo ese tipo de programas sociales que en realidad se dejaron de lado con el neoliberalismo. Entonces, eso es lo que no queda claro qué es lo que va a hacer, porque lo que Biden parece que quiere hacer es, pues sí, mandar inversiones. No, pues estamos en las mismas, mandar inversiones para que se beneficien las empresas. No, hay que hacer una cosa, un proyecto integral como lo plantea Alicia Bárcena con la CEPAL. Es muy interesante. Es la única forma de detenerlo. Y si no, desde luego, van a seguir porque es lógico. O sea, la gente sale y sale por causas muy claras, ¿no? Ana María, en la pasada campaña electoral hace 4 años, la construcción en el imaginario estadounidense de un mexicano feo que llegaba a Estados Unidos no solamente a robarse los empleos, sino a violar a sus mujeres, a robar a sus niños, jugó un papel muy importante. En esta campaña electoral, ¿tú has visto algo similar? Mira, así como las campañas, ya ves que además como se han centrado en muy poco tiempo, porque en realidad no hemos tenido la oportunidad de ver lo que pasó, por ejemplo, en la pasada, que era abierta y había muchas cosas. En este momento vamos a ver mañana es bien importante, porque mañana está el debate entre Biden y Trump, entonces podemos verlo, ¿no? Lo que sí hemos visto, y que en realidad en ese sentido me parece que la situación es la misma más o menos, primero, porque en general lo que pienso es que en el mundo entero esta reacción de derecha, de ultraderecha y demás, como que hace un chivo expiatorio
Es decir, estamos viviendo momentos muy dramáticos, muy terribles de crisis económica y demás, pero hay un chivo expiatorio y sigue siendo el mismo, porque es el más vulnerable y son los migrantes. Entonces, en realidad, lo que se está haciendo es volver a poner a los migrantes. Entonces, claro, toda esa gente, los migrantes salen porque tienen causas para salir, porque tienen problemas muy serios. Pero en general, si no tienes un gobierno en donde tenga como política realmente aceptar la migración, no criminalizarla, poner los derechos humanos como hacen poquitos países, pero algunos como los nórdicos en ocasiones, en realidad es muy difícil porque la población está en situaciones muy graves y ahora imagínate la pandemia, la crisis del desempleo y demás. Entonces, claro, todo eso es un caldo de cultivo muy importante para generar precisamente este chivo expiatorio al que le culpan, como tú bien decías, del desempleo que no tiene nada que ver porque no compiten en el mercado laboral para nada. Pero en realidad sí tienen digamos, como un conjunto a quien echarle la culpa para de esta manera desviar lo que realmente es el problema del sistema. Porque yo lo que he dicho es que en este momento con la pandemia, lo que ha quedado clarísimo es que la desigualdad, el problema gravísimo para las personas, la crisis y demás, ha sido clarísima. Es decir, hay un modelo que ha descobijado, desprotegido laboralmente a una gran cantidad de personas y esto hay que cambiarlo, indudablemente. Entonces sí, me parece que aunque no hemos oído volver a decir esa cosa, de pronto Trump lo dice, pero de todas maneras no se ha eliminado, sigue ahí. Eso es muy, muy grave. Doctora Ana María Aragonés, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias a ti, estoy encantadísima. Muchas gracias. Y ustedes, amigas, amigos, muchas gracias también por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.